mucho gusto. Está bastante bien licenciado por ahí el, el- el material que usted que nos hizo favor también de proporcionar. Eso nos va a ayudar bastante. El día de hoy, en nuestra asignatura que tenemos el día de hoy, vamos a ver la parte que nosotros, que nos corresponde sobre los derechos personales, ¿sí? Y eso es muy importante hablar hablar, sí, del derecho de los derechos personales. Recordemos que en el derecho romano, pues, se hablaba de los derechos, derechos reales y los derechos personales. Cuando estábamos hablando de derechos reales, recuérdense que hablábamos de res, de cosa, y cuando hablamos de derecho personal o personae, pues se dedicaban a los derechos de la persona. Ahora bien, vamos a hablar de dos temas que son muy importantes desde mi punto de vista, que es la posesión y la propiedad. Recordemos que la posesión te puede dar pauta a que puedas adquirir la propiedad y cuando muchas veces tener la propiedad, pero no tener la posesión. A ver si entendemos esta parte por ahí, licenciado David, Manuel. Muchas veces nosotros, los seres humanos, podemos tener algo, ¿sí? En posesión, es decir, nosotros estar utilizando, por ejemplo, llámese un bien inmueble, un terreno, estar utilizando ese bien inmueble. Sin embargo, no tener un documento que acredite que nosotros podemos disponer, podemos hacer una traslación de dominio porque no tenemos un documento, llámese escritura para que nosotros podamos identificar ese apartado. Sin embargo, nada más le quiero comentar por ahí, muchas veces alguien tiene un bien inmueble, una propiedad, tiene el documento, pero otra persona está en posesión de ese bien inmueble. Entonces, tiene la propiedad, pero no tiene el bien inmueble, ¿sí? Entonces, en el derecho romano se hacía esa distinción cuando alguien tiene identificado la propiedad y cuáles son los medios para identificar la propiedad. Regularmente, si hablamos de inmueble, pues el documento idóneo para identificar la propiedad, pues es la escritura. ¿Cuándo se vuelve pública? Cuando el Estado reconoce, ¿sí? O se publicita esta propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Porque muchas veces el Estado, en cierta parte del derecho romano, no le importaba estar reconociendo las propiedades. Empieza a reconocer las propiedades en el derecho romano hasta cuando empieza a cobrar, pues, los impuestos por este reconocimiento. Ahora, nosotros recordemos que una de las personas facultadas para este reconocimiento de los bienes inmuebles, pues es el notario público. ¿Sale? Ahora, dentro de este tema, vamos a hablar del jura in re aliena. ¿Qué es el jura in re aliena? ¿Sí? Es el desmembramiento de la propiedad. Es decir, vamos a hablar acerca de la servidumbre, ¿sí? De la servidumbre. Es el jura, derecho, in sobre aliena, sobre el inmueble, sobre el terreno. ¿Y qué cosa es la servidumbre? ¿Qué idea tiene usted, licenciado, acerca de la servidumbre? Bueno, la servidumbre para mí en esa época del Estado romano, ya ve que se regía por ¿cómo le explico? Había un núcleo familiar, pero en el núcleo familiar era la persona que llevaba el jus parte, que era el padre, Ujú. y era el que decidía. Entonces la servidumbre para mí era lo que le hacían los mandados, es decir, los esclavos que en ese tiempo existían. Ok, pero cuando estamos hablando de derechos personales, hablamos de la servidumbre. Y la servidumbre era este derecho que se nos tenía a nosotros sobre los inmuebles, ¿sí? En el derecho romano, entre un territorio y otro, en un territorio y otro,
había siempre una servidumbre. Y las servidumbres eran la servidumbre de paso, es decir, el derecho que se tenía para que tú pudieras accesar a un bien inmueble. En la actualidad, ¿cómo se refleja eso? Se llama servidumbre legal de paso. ¿Sí? Ahora bien, existen otro tipo de servidumbre, ¿sí? También hay servidumbre legal de acueducto, es decir, donde te tienen que pues dar la oportunidad de que tú puedas colocar pues, agua, puedas colocar drenaje, porque es la única vía, el único acceso para que tú puedas ingresar, puedas accesar a ese tipo de situación, ¿sí? ¿Vamos Ok, ya bien? entendí. Sí, dígame, Liceo. Bueno, 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 ¿sí? ¿Sí me escucha? sí, sí, le escucho, Lee. Ah, bueno, sí, yo nada más le comentaba en relación a eso del derecho personal, sí, del derecho de servidumbre, sí. Ahora, derechos sobre cosas, a cosas ajenas de garantía. Recordemos que muchas personas, ¿sí? Puedes dejar en garantía las cosas que a ti te pertenezcan. No puedes dejar en garantía algo que no te pertenece. Entonces, en el derecho romano era muy importante distinguir los derechos reales, o sea, los derechos que tú tenías sobre las cosas y el derecho que tú tenías sobre, sobre las personas. Una cosa es el derecho sobre qué derechos tenías tú como persona y qué derechos tenías tú como inmueble. Ejemplo, en el derecho romano tú tenías un terreno. Dice, estos son derechos reales, derechos sobre lo que tú adquiriste. ¿Y cuáles son tus derechos personales? Ah, que tú seas ciudadano romano y que tú tenías ese derecho de ir al Estado y exigir, ¿sí? Que se te respetara este bien inmueble. Por eso hablar de derechos reales, derechos que tú tienes sobre las cosas y derechos personales, tus derechos que tienes como seres humanos son totalmente diferentes. Por eso, Sí, ahora, ya. Yo ahorita ya lo distinguí. ¿mande? Y ahorita sí ya está bien distinguido. El derecho real Sí, es el sobre las cosas y el derecho personal como el que tiene uno como persona. exactamente, Perfecto. exactamente, licenciado. Ahora bien, si tú sabes distinguir cuáles son los derechos reales y cuáles son los derechos personales, con que tú sepas distinguir estas dos situaciones, te va a ayudar siempre en los juicios principalmente en materia civil, en materia mercantil, en materia agraria. ¿Por qué? Porque si hay un terreno, a ver, vamos a poner un ejemplo, por ahí, licenciado. Hay un terreno, ¿sí? ¿Qué cosa es? ¿Un derecho real o un derecho personal? Es un derecho real. Un derecho real porque estamos hablando del terreno. Así Ahora, es una cosa. ese terreno le pertenece a tu papá. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bueno, ese es un derecho real, le pertenece, ¿realmente a quién le pertenece? A tu papá, ok. Por cuestiones, tocamos madera, Dios no lo quiera, tu papá llega a fallecer, no dejó testamento, tu papá. Se tiene que promover un juicio sucesorio intestamentario. Tú eres hijo de él. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Promover un derecho personal. Es decir, acreditar que tú como persona eres hijo de esa persona fallecida. ¿Para qué? Para que te asignen ese derecho real a ti. ¿Entendimos? Sí, está perfecto. ¿Sí? ¿Sí entendimos entonces? ¿Sí? Así es, ya Por- lo entendí. Ajá, ahora vamos a ver una situación diferente. Entendamos que aparte de ti está tu mamita, está tu mamá, ¿sí? Pero tu mamá es casada, tu mamá es casada. Entonces,
fallece tu papá, tocamos madera, y ¿qué pasa? ¿Quién tiene mayor derecho personal sobre los bienes, tu mamá o tú? Mi madre. Exactamente. Tu mamá tendría ese derecho personal en primer grado que sobre, primero la cónyuge sobre los hijos. ¿Ya me entendiste? Entonces, Así es. ahí vamos Sí, a ir sí. entendiendo y todo. Ahora, eso fue muy importante que se hiciera en el derecho romano y hacer una distinción entre los derechos que le asiste una persona sobre los derechos reales y los derechos reales que le asisten a una persona. ¿Sí? ¿Cuándo hay esta situación? Cuando dos personas se dicen ser dueño del mismo inmueble, del mismo derecho real. Entonces, en ese momento, ahí está el derecho de las cosas. ¿Cómo se puede determinar? Si tú tienes una escritura pública y yo tengo una escritura privada, por ende, ese derecho real de ese bien inmueble, pues se te va a hacer válido a quien tenga una escritura pública sobre una escritura privada. ¿Por qué? Porque recordemos que en el derecho romano, como en el derecho actual, si tiene identificado por el Estado, que es el representante, el notario público, que ese bien inmueble se hizo conforme a la traslación de dominio, conforme se debe de realizar, entonces pues tiene ese reconocimiento. En cambio, el escritura privada o contrato privado no tiene ese reconocimiento por parte del Estado. Entonces, al no tener ese reconocimiento por parte del Estado, pues carece de esta validez del derecho real. Solo me asiste el derecho personal que yo tuve para ese bien, pero no tengo el derecho real y todo. ¿Por qué? Porque faltaba uno de los elementos, ¿sí? Que era la formalidad. ¿Sí? La formalidad. Y que se debía de hacer por escrito, lo tengo por escrito, lo tenía el otro por escrito, sí, pero no reuní la solemnidad, ¿sí? Es decir, que se debe de llevar ¿a dónde? En el derecho romano dice ante presencia del gobernante o del rey para su aprobación. En este caso, pues ya no va a ser su gobernante o el rey acá en nuestro sistema, pero sí sería ante el notario público quien va a dar fe y legalidad Ilegalidad. del bien inmueble que nosotros estamos teniendo. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Sale? Mira, por ahí, nosotros mandamos, una actividad, para este fin de semana. Mira, te quiero comentar, lo siguiente. El último tema, pues, es derechos reales y derechos personales. Coloqué que la actividad la podamos realizar un mapita conceptual en Prezi, porque todas las universidades a nivel nacional, lo más actualizado y vigente que se tiene es en Prezi. Sin embargo, licenciado David Emanuel Cálix Méndez, le hago referencia a lo siguiente. Si usted se le llegara a complicar por alguna situación el Prezi, por favor utilíceme PowerPoint sin ningún problema. Con mucho gusto yo le recibo su actividad con la misma situación que si hubiese sido en Prezi. No tengo mayor problema, nada más inténtelo si puede en Prezi. La ventaja del Prezi es que después de que lo haya realizado, me decía una compañera que no había utilizado Prezi, que le daban la opción guardar y no guardaba. Efectivamente, a mí me pasó alguna vez. Hay que darle en la opción donde dice mis presentaciones y automáticamente lo guarda, luego se le da compartir y ya te saca tu URL para poder pegarlo nada más a la plataforma. En el caso de PowerPoint, ah, Respecto a eso, yo tenía una duda porque no sabía yo que era Prezi. Pero ahorita que usted me lo está diciendo, es un programa, ¿verdad? es un programa de origen italiano. Puedes copiar de un texto y pegar, sí, lo puedes hacer sin ningún problema, pero ¿cómo le dijera yo? Es como un tipo PowerPoint, pero en línea. Ah, perfecto.
Sí, ya. Las Sí. universidades, por ejemplo, la UNAM, lo que es el Tecnológico de Monterrey y demás, todos los estudiantes, todos están habituados a trabajar de manera continua y diariamente con Prezi. Entonces, mi finalidad es que usted también adquiera esas habilidades y conocimientos en cuanto a Prezi, Mm. porque algún día le van a decir, oye, estudiaste y nunca viste Prezi, nadie. O sea, no hay ningún catedrático actualizado en ese sistema. Esa es mi finalidad. Pero si se nos llega a complicar, porque estamos iniciando en derecho romano y todo, con mucho gusto, yo le recibo en PowerPoint su diapositiva de los conceptos que solicitamos y sin ningún problema, licenciado. ¿Sale? Perfecto. Sí, el diccionario que usted nos envió está perfecto para poder trabajar. Mire, por razones de cuestión de tiempo, ya se nos terminó. En foro me puede usted hacer algún cuestionamiento, alguna duda que usted necesite o a mi personal, con mucho gusto. Una disculpa si no le dije nada más, lo verifico, pero se lo estoy reafirmando. Está muy bien el diccionario que se utilice. Guarde todo ese material conjuntamente con el libro que le mandé porque nos va a servir muchísimo. ¿Vale? Sí, sí, sí. De hecho, ya ese librito ya lo imprimí. De hecho, lo quiero conseguir igual creo que es de Porrúa, ¿verdad? Ajá, exactamente, sí. Ándale. Entonces voy a checar con una librería, porque como trabajo en una biblioteca, para ver si lo puedo comprar. Ok, ok, si lo puede comprar. Y si no, con mucho gusto, está excelente para poder. Entonces, estoy a sus órdenes, licenciado, de verdad. Está ahí nuestra asignatura. Hay un pequeño video de la primera unidad, segunda unidad, tercera unidad, la clase pasada y esta. Con mucho gusto estoy a sus apreciables órdenes. ¿Sale? Muchísimas gracias, Ali. Cualquier duda, le mando un mensajito. Con mucho gusto, a sus órdenes, licenciado. Hasta luego, Ali. Recibo Gracias. usted muchas bendiciones.